Vamos a poner la pantalla en grande para iniciar. Cuando hablamos entonces de estrés, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es? ¿Verdad? Porque mucho tiempo, muchas veces lo estamos experimentando en nuestra vida cotidiana por situaciones laborales, situaciones personales, y está este término en nuestro vocabulario todo el tiempo, ¿verdad? Estoy estresado, fue un día estresante, fue una situación difícil, estresante, pero ¿qué es verdaderamente el estrés? Si lo hablamos netamente desde esa definición, es simplemente un mecanismo, una respuesta que tenemos para poder afrontar situaciones que el medio o el contexto en el que nos encontramos nos exigen, ¿verdad? Y entonces, como tenemos diferentes exigencias, nuestra mente, nuestro cuerpo, tiene que responder ante esas exigencias. Y allí es donde se generan diferentes reacciones. Y esas reacciones muchos las experimentan como algo malo, como algo negativo, porque duran mucho tiempo con nosotros. Pero resulta que el estrés también puede tener diferentes beneficios, ¿sí? Si no experimentáramos estrés, por ejemplo, ante una situación retadora, pues seguramente no tendríamos la energía o la motivación suficiente para poder enfrentarla, aprender, asumirla. ¿M? O si todo el tiempo viviéramos haciendo lo mismo, si las actividades fueran cotidianas, todas las tareas iguales todos los días, pues también nuestra motivación estaría en el suelo y entraríamos más bien en un estado quizás de aburrimiento, estaríamos todo el tiempo pensando, uy, necesito algo nuevo para poder precisamente mantenernos motivados. Quizás en unos meses esto no se experimenta con el tiempo. Y entonces el estrés cumple funciones importantes. Por eso es que ante esta pregunta tendríamos que generar como diversas formas de verlo, porque no necesariamente es malo. De hecho, creo que de pronto esto ustedes ya lo conocían. Recordemos que existen dos formas diferentes de vivir o de percibir el estrés. Un estrés más positivo, que es el que yo les decía, se asocia con nuestra motivación, se asocia con la capacidad de asumir retos, ¿verdad? De poder generar cierto interés o cierta energía ante situaciones específicas. Y el estrés negativo ya tiene que ver más con que eso que yo experimento es más de lo que necesito. Dura mucho más tiempo del que verdaderamente se requiere. Y allí es cuando ya hablamos que genera consecuencias perjudiciales. Y entonces viene nuestra primera actividad. Y con las preguntas, ¿han experimentado síntomas de estrés? Ok, seguramente sí, pero verdaderamente, ¿qué tanto nos han afectado? Y entonces acá les voy a pedir el favor, tomemos un lápiz, una hoja, o si ustedes quieren anotar en alguna herramienta que tengan en su computador, Excel, Word, demás, también está perfecto. Lo importante es que podamos participar pensando en los últimos 3 meses, ¿verdad? ¿Qué hemos experimentado en esos últimos 3 meses? Ojo, en contextos que me generen estrés. ¿Por qué lo digo? Van a haber preguntas donde, no sé, les indagan si ustedes han sentido que la respiración está entrecortada, que tienen sensación de ahogo, por ejemplo. Y ok, eso lo he experimentado porque yo vivo en un quinto piso, entonces cada vez que subo hasta allá, pues seguramente llego sin respiración. Sería una respuesta normal ante esa exigencia física que tengo, pero no necesariamente es porque estoy estresada. Bien, entonces tratemos de hacer un poco esa diferenciación. Yo sé que puede ser complicado, pero un poco para tener resultados más cercanos a lo que vivimos en la realidad. Entonces, si ya tenemos nuestro material para iniciar este cuestionario, vamos con la primera pregunta. ¿Qué tanto hemos experimentado imposibilidad para conciliar el sueño? Nunca, casi nunca, pocas veces, algunas veces, frecuentemente o muy frecuentemente. Bien, vamos a anotar. Número del ítem, 1. Número de la frecuencia de la respuesta, del 1 al 6, para que no nos enredemos quizás anotando preguntas o algo así. Porque al final vamos a, digamos que a hacer un puntaje y vamos a clasificarlo en diferentes fases. Bien,
Vamos con la pregunta 2. ¿Qué tanto hemos experimentado dolores de cabeza? Nunca, casi nunca, pocas veces, algunas veces, frecuentemente, muy frecuentemente. Indigestiones o molestias a nivel gastrointestinal. 4. Sensación de cansancio extremo o agotamiento. Ojo con esta, porque es normal sentir cansancio un viernes finalizando la jornada, sería común. Aquí me hablan de un cansancio donde verdaderamente no tengo energía para hacer las cosas, me siento tan cansada que ni siquiera puedo, no sé, realizar mis actividades cotidianas o me cuesta, ¿sí? Me siento como dice acá, agotado, agotada. 5. Tendencia a comer, a beber o fumar más de lo habitual. 6. Disminución del interés sexual. Si alguno se quedó en alguna pregunta, quizás por problemas de red, bueno, porque estaba pensando mucho en la respuesta, me cuenten, porque la idea es que todos vayamos a la par. 7. Respiración entrecortada o sensación de ahogo. Recuerden el ejemplo que les ponía. 8. Disminución del apetito. ¿Qué tanto lo hemos experimentado? 9. Temblores musculares o tics nerviosos o parpadeos. 10. Pinchazos o sensaciones dolorosas en diferentes partes del cuerpo. Si hablamos de estrés, quizás puede estar en la parte de la espalda, y la cintura, pero podemos ubicar diferentes zonas. Listo, vamos con nuestras últimas dos preguntas. Tentación fuerte de no levantarnos por la mañana. Esta es similar a la que hablábamos. Aquí no se trata de, uy, está haciendo frío, estoy calientito aquí en mi cama, no me quiero levantar porque sería algo normal, sino verdaderamente no puedo levantarme porque me siento muy cansada y no descansé, no dormí, por eso no puedo levantarme. Y pregunta 12. Tendencia a sudar o palpitaciones. Listo. Entonces, con estas 12 preguntas, la idea es que podamos hacer una suma de las respuestas, ¿bien? Con el mismo valor de la frecuencia. O sea, es decir, el valor de la frecuencia es el puntaje que vamos a sumar. Y ese número total lo debemos ubicar en este rango de respuestas. Puede que no le haya dado un número específico de los que están acá. La idea es que yo más o menos me ubique en un color, ¿cierto? Pueda que esté en un punto medio, por ejemplo, que haya obtenido, no sé, un 43, 42 y esté justo en la mitad de estrés leve y estrés medio. Eso puede pasar. Estoy quizás en esa fase de transición. Porfa, cuéntenme, ¿qué puntaje obtuvieron? Compártanlo en el chat de la reunión. Bien, 36, 23, 41, 35, 26, 46, 32, ok, 42, 46. Creo que hasta ahora nadie ha pasado de 50. 44, 35, 34, bien, ok, 22, bien. Bueno,
Generalmente, cuando hablamos de estrés, sentimos que simplemente o tenemos o no tenemos estrés, pero esto es falso. De hecho, el estrés se da a través de diferentes fases o a través de diferentes momentos. ¿Por qué les pregunto esos puntajes? Me parece súper importante que pues identifiquemos si estamos en un nivel cercano a 72, porque pues ya vamos a darnos cuenta que es una fase que sí o sí requiere ayuda. Bien, entonces, ¿qué quieren decir cada una de estas fases? Quienes obtuvieron un nivel más verde de sin estrés o estrés leve, pues es ese estrés positivo. Recuerden que hablábamos hace un momento de que el estrés podría ser con efectos positivos o efectos negativos dependiendo de qué tanto durara con nosotros y con qué magnitud o intensidad se presentaba, ¿verdad? Entonces, el estrés positivo es casi que esa fase de alarma. Situaciones que son nuevas, que son diferentes, que son retadoras, que me permiten aprender, que me permiten de cierta manera salir de esa rutina y mantener alta, digamos que mi energía o esa sensación de asumir retos, ¿bien? Entonces acá simplemente pues reconocemos esas señales de esa situación, nos adaptamos, logramos sacar esa situación con éxito, ojalá, y al darse en pequeñas dosis es algo positivo. ¿M? No genera daños, no genera consecuencias. Pero viene una fase que es donde muchas personas se encuentran, la fase de resistencia. Tal cual como lo dice este nombre, es un momento, una fase donde el cuerpo se resiste o se repara o no avanza, ¿sí? Se queda en un momento específico. ¿Por qué? Porque nos adaptamos al estrés. Por ejemplo, durante la mañana de mi día laboral, entonces comienzo a leer los correos, veo todas las tareas que tengo que entregar, comienzo a hacer una lista de los pendientes, entonces comienza a dispararse ese estrés. Se presentan diferentes situaciones que pues yo tengo que lidiar, tengo que afrontar, tengo que sobrellevar y luego al finalizar la jornada, como que ya va disminuyendo, ya llega el momento de mi descanso, ya llego a casa, comparto con mi familia, realizo actividades de pronto que me gustan, duermo, como descanso, en fin, me relajo. Y entonces fíjense que se generó un pico que luego baja. Al siguiente día luego enfrento lo mismo y luego baja. Y así, ¿cierto? Me quedo como en una especie de montaña rusa donde me adapto a vivir de esta manera. Y si se llegan a generar daños, pues el descanso hace que se reparen, ¿sí? El sueño, la buena alimentación, hacer actividad física de manera frecuente, tengo buenos hábitos o procuro tenerlos y todo hace que finalmente me quede en esa fase de resistencia. Y hasta ahí todo va bien, sin problema. Pero luego viene una fase que es conocida como agotamiento, donde ya iniciamos a sentir que, uy, como que no se repara eso que estoy experimentando, que mis capacidades mentales, es decir, atención, concentración, capacidad para resolver problemas, capacidad para tomar decisiones, agilidad mental, se ven como de cierta manera disminuidas. Como que yo no soy así, yo por lo general, como tengo, no sé, 5 años de experiencia en lo que hago, 10 años, pues lo hago con mucha agilidad y como que ya no puedo hacerlo de la misma manera, me cuesta, tengo bloqueos, necesito más tiempo, necesito más energía. ¿M? Y también desde mi parte emocional comienzo a sentir que hay cambios. Me siento irritable, siento que cualquier cosa me molesta, que si me dicen, que si no me dicen, que si sucede, que si no, me molesta. Y no tengo la misma paciencia para enfrentar las cosas que se me presentan en el día a día. Aquí ya estamos hablando de un estrés más severo. Para luego llegar a esa fase crónica, que yo les decía, pues si alguno obtuvo esos puntajes mayores a 65, 60, 72, sí, cercano allí, pues ya definitivamente las consecuencias del estrés están o están presentes, porque aquí ya no existe ningún tipo de descanso número uno, y aquí ya todos los síntomas que estaba percibiendo en mi fase de agotamiento se incrementan y están presentes conmigo casi que todo el tiempo.
y mi organismo, mi mente, mi cuerpo permanece en ese estado de alerta todo el día. Esos cambios a nivel fisiológico que tenemos cuando estamos estresados, aumento de la respiración, del ritmo cardíaco, que nuestro cuerpo se tense, los músculos, la sudoración, todo eso está presente mucho tiempo, por no decir todo el día, y se inician a desarrollar trastornos a nivel digestivo, a nivel inmunológico, se inicia en generar el cuerpo a deteriorarse. Bien, entonces ahora que hemos reconocido las fases, ¿sí? Y que más o menos nos hemos ubicado en qué fase estamos, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acabo de enviarles un enlace, es un enlace de Menti. Les voy a pedir el favor se dirijan a él. Permítanme un segundo, vuelvo a compartir. Cuando lo abran, pues les va a aparecer la pregunta. Por favor, respondan de acuerdo a lo que cada uno cree, de acuerdo a sus vivencias, de qué es lo que causa el estrés. ¿Listo? Para ustedes, ¿qué lo genera, qué lo causa? Y las respuestas van a ir apareciendo en este espacio. Si se fijan, aparecen de manera anónima. No sé si ustedes en pantalla ya están viendo digamos que la aplicación, es decir, desaparecen las respuestas, les estoy proyectando, es que no me deja ver. Sí, sí, salen las respuestas. Listo, perfecto. Bien, entonces me va a permitir compartirlas un poco. ¿Qué causa el estrés? De acuerdo a lo que ustedes me indican, miedo a no tener el control, ¿verdad? Situaciones que no podemos controlar. Fíjense que acá vamos de la mano un poco con ambas respuestas. Es decir, en otras palabras, la incertidumbre. Sobrecarga laboral, tener muchas cosas al mismo tiempo y muchas veces poco tiempo, no poder cumplir con mis tareas, pedir los resultados para el mismo día, llegar tarde, y el transporte en una ciudad como Bogotá o bueno, cualquier ciudad capital, supongo, pasa, presión social, ¿verdad? Lo que se espera de mí, lo que de pronto las personas que me rodean sienten que yo tengo que dar, que va asociado, no sé si a eso, a la presión social, falta de control emocional, situaciones difíciles de resolver, enfermedades, ok, tensión física. Ok, aquí me dicen qué causa el estrés. Bien, creo que entonces mi pregunta no fue clara. No es qué consecuencias me genera el estrés, ¿sí? Sino qué genera el estrés en sí mismo. Es decir, qué promueve la aparición del estrés. Es un poco más esa pregunta. Sobrecarga laboral, enfermedades, falta de confianza en sí mismo, caos de la ciudad en general, falta de descanso, ansiedad, problemas económicos, desorden, sociedad, cómo los demás no se apropian de sus procesos, claro, los demás y sus acciones también influyen, por supuesto, en mí. Situaciones donde no sabemos qué hacer, situaciones que no se acomodan a nuestras condiciones, es decir, de nuestro bienestar, suponen eh, reacciones en nuestro cuerpo, mente, emociones que pueden ser favorables, pero en exceso es perjudicial, claro. Ok, tráfico, no poder cumplir actividades, nuevamente tráfico, ansiedad, problemas psicológicos. Bien, y otra vez, incertidumbre. Entonces, ¿qué tienen en común muchas de estas respuestas que ustedes dieron? ¿O cómo las podemos categorizar? Problemas en el trabajo, bien, hablábamos hace un momento de ellos, ¿no? Situaciones que no puedo, tareas, mucha carga, cosas que hacen nuestros compañeros que, bueno, quizás no estoy de acuerdo, no me gustan, me afectan, los podemos clasificar ahí. Problemas económicos, ninguno creo que lo mencionó, pero por supuesto ahí está la hipoteca, la deuda, la tarjeta de crédito. Sí mencionaron enfermedades, sí, familiares, propias o situaciones fortuitas como un accidente, problemas relacionales, ¿verdad? Que eso también lo mencionaron, que tiene que o se relaciona mucho con la parte afectiva, con la parte emocional. Y una que yo creo que muchos vivimos, especialmente en época de pandemia, ¿verdad? Pérdida de nuestros seres queridos. A pesar de que son situaciones tan diversas, ¿qué tienen en común? Que todas son situaciones externas
que muchas veces no podemos controlar. Suceden. ¿M? Yo no quiero que sucedan, pero pasan. Y muchas veces no podemos decidir en qué momento van a parar. Muchas veces aparecen y están con nosotros tanto tiempo que ya sentimos que nunca van a terminar. ¿M? Y entonces viene otra pregunta. ¿Será que estamos entonces condenados a estar estresados todo el tiempo porque pues son cosas que yo no puedo resolver ni puedo controlar? Es decir, simplemente tengo que esperar a que llegue la otra y llegue la otra y así hasta la eternidad desde una visión catastrófica y simplemente estar estresado toda mi vida. Bueno, son preguntas que debemos hacernos. Y ligado a esto les pregunto, ¿por qué será que el estrés nos afecta de forma diferente? ¿Por qué María y Juan, a pesar de que están en el mismo trabajo, con los mismos compañeros, con el mismo jefe, con clientes con características similares, a pesar de que tienen el mismo perfil profesional, por qué será que Juan se estresa más que María? ¿Por qué el estrés nos afecta de una forma diferente? Aquí, bueno, aquí sí ya no hay enlace para responder, pero si alguno tiene la respuesta o de pronto tienen alguna idea, no importa que no esté 100% correcta, no pasa nada, son finalmente percepciones. Puede activar su micrófono y contarme un poco por qué creen que existen esas diferencias. O pueden escribirlo en el chat, como se sientan cómodos. Yo sé que tienen muchas ideas por ahí. ¿Por qué será que nos afecta de manera diferente? Veo que hay 63 personas, ¿ok? Por acá ya nos comienzan a compartir algunas respuestas. La Hola. matriz, hola. Bueno, puede que eh, eh, pues las situaciones puede que sean iguales, que tengan cargos iguales, que tengan funciones iguales, pero no tanto lo laboral, sino como lo externo, eh, problemas en la casa, no sé, a quién Ujú. maneja personalidad diferente, sí, o sea, Es verdad, sí, todos tenemos situaciones personales particulares en nuestra familia, experiencias que no todos compartimos y eso influye. Así es verdad. ¿Qué más? ¿Qué más se nos ocurre? ¿Esa es importante? Hola, Hola. considero que muchas veces es cómo afrontamos las situaciones y esto tiene que ver con un crecimiento personal y muchas veces y lo que he visto en el trabajo es el nivel de madurez con que afrontas las situaciones. Ok. ¿Qué he aprendido yo entonces a lo largo de mi vida que me permite afrontar las situaciones de una o de otra manera? Eso es verdad, no todos hacemos lo mismo, decimos lo mismo o tenemos la misma actitud ante una situación específica. Completamente de acuerdo. Voy a permitirme leer los comentarios porque hay personas que saben manejar sus emociones mejor que otros. Bien, el tema del manejo emocional, de la llamada inteligencia emocional influye. Un poco lo que nos decía, creo que fue Lisbeth, ¿verdad? Nos dice aquí también cartera, como cada quien afronta las emociones, y compartido a lo que nos dice metrología, inteligencia emocional, nuevamente. Bien, aquí hay varios factores. Claro, todos vivimos situaciones externas particulares que estaría dentro de la parte contextual que se ven más abajo. Pero yo me quiero concentrar sobre todo en esos factores individuales, porque finalmente la parte contextual sigue dependiendo de otros. ¿M? Mi familia, lo que yo vivo externamente, también es algo que depende netamente de las demás personas. Y al ser algo que no tenemos control, pues lo ideal es que, ok, se puede mejorar a través de un buen relacionamiento. Yo también aporto a ese relacionamiento, pero quiero que sobre todo nos enfoquemos en eso interno, en esa parte que alguno de ustedes mencionaba de cómo lo afronto, qué hago, qué no hago, qué pienso, qué no pienso, qué actitud tomo ante las cosas. Y entonces en esos factores individuales hay tres, digamos que variables que pueden influir. Personalidad,
Imagínense ustedes una persona que comete un error en su trabajo. Está la persona competitiva o perfeccionista que dice, eso no me puede suceder, yo no puedo cometer errores, yo siempre hago las cosas perfecto y yo no me lo puedo permitir porque no va conmigo, porque afecta mi rendimiento laboral, porque, bueno, por muchas razones. O la persona que dice, no, yo tengo que ser el mejor, yo no puedo hacer eso, el error no puede ser parte de mi vida y comienzan un poco a generar pensamientos como yo sí soy de tal característica, yo cómo fui a hacer eso, ¿sí? Un poco esos reproches y que en términos coloquiales, pues finalmente es darnos látigos a nosotros mismos. O está la persona optimista que dice, bueno, no debe haber pasado, pero pasó, no puedo hacer nada para cambiarlo, más que aprender, más que pues no repetirlo en el futuro, ¿verdad? Seguramente es algo que yo puedo arreglar y mejorar. Son dos formas diferentes de asumir el mismo error. Yo les pregunto, ¿será que estas personas con diferentes características se estresan de la misma manera? De acuerdo al ejemplo que les acabo de poner, No, nunca, ¿verdad? No se estresan igual, a pesar de que el error es el mismo y seguramente las consecuencias, entre comillas, van a ser las mismas, pero nada más como cada quien lo asume, marca una diferencia importante en cómo se siente y además en las posibilidades de resolver la situación y en las posibilidades de mejorar a futuro. Bien. También están las llamadas estrategias de afrontamiento. ¿Qué es eso? Son esas tendencias que tiene cada persona a enfrentar o afrontar más bien las cosas de una determinada manera. Están las personas, por ejemplo, imaginémonos una situación de conflicto laboral. Están las personas que niegan, no, yo no sé de qué me hablas, eso nunca pasó. ¿M? Están las personas que evitan. Viene el con quien me peleé por el pasillo y yo automáticamente cambio de camino, me voy para otro lado, donde yo me evite encontrarme con esta persona y no tener que ni cruzar palabra. Está la persona que confronta. Oye, tenemos que hablar sobre esto que sucedió. Somos compañeros, finalmente vamos a vernos todos los días. Debemos confrontar esta situación para poder darle una solución. Y entonces acá el estrés puede estar presente de diferentes maneras, ¿no? Al principio seguramente el que niega y evita pues no se va a estresar porque no enfrenta la situación, pero de cierta manera a largo plazo sabemos que lo que no se soluciona crece, que lo que no se soluciona se expresa de otras maneras, porque entonces pues nunca se resolvió, nunca llegamos a acuerdos, nunca yo conté lo que no me gusta de lo que usted hace o dice y usted tampoco tuvo la oportunidad de decirme lo que no le gusta para poder llegar a un acuerdo de convivencia sano, ¿no? Y entonces esto hace que el estrés al final sea mucho más grande, a diferencia de la persona que confronta. Quien confronta pues al principio se estresa. ¿M? Pero luego, seguramente, gracias a esa capacidad de hablar, de discutir, de llegar a acuerdos, pues son cosas que puede manejar mejor en el futuro y que no se van a repetir. Entonces depende mucho también cómo enfrentamos las cosas que nos suceden. Y viene uno adicional, que es el locus de control. No nos dejemos confundir por este término. Básicamente hace referencia a qué atribuyo yo el control de lo que sucede en mi vida. Creo que lo que sucede en mi vida depende de factores internos como mi esfuerzo, eh, las decisiones que tomo, a qué le dedico yo mi tiempo, mi actitud, mi forma de ver o asumir el mundo, las cosas que yo activamente hago para conseguir algo, por ejemplo. O creo que lo que depende en mi vida depende de factores externos como decisiones de los demás, acciones de las otras personas, destino, suerte, Dios, ¿cierto? Para las personas que creemos en Dios. Entonces, fíjense que son dos formas diferentes de ver las cosas que nos suceden. ¿Dependen de mí o depende de lo demás? Y entonces aquí yo quiero preguntarles nuevamente, ¿creen que hay un locus de control mejor o más saludable que otro?
¿Qué opinan ustedes? ¿Será mejor el interno o el externo? ¿Podrías repetir la pregunta? Perdóname, ¿se escucha cortado? O bueno, yo no entendí lo que dijiste. Que si podrías repetir nuevamente la respuesta. Claro, la pregunta. Que si sería mejor un locus de control interno o un locus de control externo, de acuerdo a lo que expliqué. O no sé si me alcanzaron a escuchar la explicación de lo que era cada uno. O repito la explicación. Bueno, para resumirlo un poco. Locus de control interno, recuerden que es, yo creo que mis cosas o mis situaciones en la vida dependen de mí, de mi esfuerzo, de mis decisiones, de mis acciones, de las cosas que yo hago. O creo, desde el locus de control externo, que lo que me pasa depende de las decisiones de los demás, de las acciones de los demás, del destino, de la suerte o de cosas externas a mí. A eso, digamos que es como lo que se refiere el locus de control. Y la pregunta sería, ¿creen que hay un locus mejor que otro? Es decir, que nosotros como seres humanos deberíamos tener más bien un locus de control interno o más bien un locus de control externo. Creería yo que el locus interno es más importante. Ok, bien, locus de control interno. Aquí Jorge nos dice también interno, metrología también interno, cartera interno. Bien, y entonces aquí ahora un poco para pensar también, si supongan que ustedes pues viven una situación difícil, un accidente, ¿sí? Un accidente de tráfico. Y justo en ese accidente, pues, no sé, fallecieron personas queridas y yo estaba conduciendo. Ustedes eran los que conducían y tienen un locus de control interno. ¿Qué creen que puede pasar? Van a ser personas que están todo el tiempo con esa sensación de culpa. ¿Por qué? Porque pude haber evitado que esto sucediera, ¿cierto? Porque si me accidenté, fue por mi culpa. Porque si mi familia murió, fue por mi culpa. Por ponerlo como en una situación muy extrema, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Exacto, Jorge. En ocasiones el externo nos sirve y en ocasiones, ok, en ocasiones el externo nos sirve. Así es. Ambas se requieren, ¿sí? Porque ambas, digamos que dependiendo de la situación que yo esté viviendo, me van a permitir reaccionar de una mejor manera. Hay cosas que yo definitivamente no puedo controlar. Les ponía el ejemplo, el accidente de tránsito, la enfermedad, ¿sí? De cosas que simplemente suceden y yo no tengo la capacidad de controlarlo. Ahí estaría bien tener un locus de control externo, porque si no, voy a cargar con culpa toda mi vida, porque siento yo que pude haber hecho algo para cambiar eso que estoy viviendo y muchas veces no es así. Pero, tal como ustedes lo mencionan, el interno también tiene su función en situaciones más cotidianas, porque si yo creo que mi desempeño laboral o cómo me va en el trabajo depende de los demás, pues yo nunca voy a mejorar. Si yo, por ejemplo, estoy estudiando y creo que la nota que me saqué en la evaluación depende de qué también le caigo al profesor, pues yo nunca voy a asumir la responsabilidad que tengo con mi propio desempeño, mi propio crecimiento. Si yo no asumo el control de mis decisiones y cómo me interactúo con otros, pues seguramente tampoco voy a poder mejorar. Entonces, fíjense que es un equilibrio. Hay situaciones que sí dependen de mí y que merecen un locus de control interno. Y hay situaciones que no dependen de mí, sino de los demás, o cosas que simplemente suceden y que merecen un locus de control externo. Ambas son necesarias y muchas veces no nos damos cuenta cuál es la que tenemos, ¿sí? Todas estas que yo mencioné muchas veces se dan de manera inconsciente, automática, no nos fijamos en cómo asumimos las cosas, eso pasa. Entonces, aquí lo importante es preguntarnos qué de estas características son las que mayormente están presentes en mí, porque dependiendo de esto, yo puedo ver la situación estresante como un desafío, es decir, como algo que yo puedo, que me va a permitir crecer, que me va a permitir aprender, o como una amenaza, como algo que es malo para mí, ¿sí? Amenazante para mí, que me va a hacer daño.
Entonces, de mí depende según cómo interprete las cosas de acuerdo a esto que acabamos de hablar. Y finalmente, lo que hablaba uno de sus compañeros, el apoyo familiar, el apoyo social, tenerlo, pero también permitirme recibir ese apoyo, porque conozco más de una persona que a pesar de tener el apoyo por todo lado, aún así no aprovecha, no expresa lo que siente, no permite recibir ayuda y eso también hace parte de ser, de manejar bien el estrés, permitirme ayudar y ayudar a las personas cuando lo requieren. Esto hace que tengamos mayor capacidad como de apoyo, de mejores relaciones con los demás, una actitud colaborativa, hace que todo fluya de mejor manera. Entonces, seamos ese factor contextual positivo en nuestros compañeros de trabajo. Yo creo que ya la vida es dura y las situaciones que vivimos son difíciles como para hacer desde nuestras acciones sean más difíciles, que sean más complicadas desde lo que hacemos o asumimos a las demás personas. Entonces, bien, estas son como las factores que más influyen y que tiene que ver con uno de las principales estrategias asociadas al manejo del estrés, los pensamientos. Bien, aquí ya hablamos un buen rato sobre la importancia de los pensamientos. Hablábamos que determinan cómo yo reacciono, entonces sí es bien importante que yo me detenga un momento a pensar cómo lo estoy asumiendo, qué estoy haciendo, cómo lo estoy pensando, es constructivo, es útil, me sirve, no me sirve, y de acuerdo a eso, pues finalmente poder generar cambios que me funcionen. Y vienen otras dos, autocuidado. ¿Qué estrategias de autocuidado se les ocurre que pueden funcionar para manejar el estrés? ¿Qué piensan? Realizar ejercicio. Bien, listo. Tenemos una. Súper importante, hacer actividad física. ¿Cuál más? Comer sanamente. Bien, también es importante. ¿Qué más? Sí, en todo, eso es súper clave. Evitar los excesos en absolutamente todo lo que hacemos. Bien, ¿qué más? ¿Habrán más estrategias de autocuidado? Aparte de la actividad física, de comer, ok, la meditación, podríamos clasificarlo sobre todo en técnicas de relajación. Tener relaciones saludables con los demás, ¿cierto? También hace parte de una estrategia de autocuidado. Realizar actividades que me permitan sentirme motivado, que me permitan desarrollar habilidades, ¿sí? Como, no sé, actividades, puede ser de ocio, actividades en mi tiempo libre, lectura, escritura, pintura, todo eso también hace parte de, ¿m? Porque favorece mi salud mental. Entonces, estas que ustedes mencionaron son bien importantes porque recuerden que eran las que marcaban esa diferencia en una de las fases que era la fase de resistencia. Recuerden que yo les decía, la persona que está en esa fase es porque tiene un pico de estrés alto durante el día, pero llega en la noche y comparte con su familia, come bien, procura realizar actividad física, duerme, ¿sí? Y eso permitía que se mantuviera en esa resistencia. Esta es entonces súper, súper importante. Recuerden que cuando tenemos hábitos de vida saludable, es como si de cierta manera nuestro cuerpo se pusiera una armadura para resistir ante las cosas que nos suceden. Entonces, esta es bien, bien, bien importante. Sobre todo porque recordemos, hablando de la actividad física, que cumple, digamos que diversos beneficios, ¿no? No solamente para el cuidado de la salud, sino también ayuda a mantener equilibrio esos químicos cerebrales que influyen en nuestro bienestar. Reduce el cortisol, que está asociado al estrés, y aumenta otro tipo de sustancias que están asociados a esa percepción de tranquilidad, de felicidad, de bienestar. Solo con hacer actividad física se mejora este equilibrio. Entonces, podríamos también tenerlo presente. Y tal cual como Jairo nos dice, hacer actividades, por ejemplo, como la meditación, que está asociada a las técnicas de relajación para enfrentar el estrés. Y entonces aquí les voy a poner una un poquito más básica, ¿no? Y es la respiración. Esta específicamente, pues todo el tiempo la estamos haciendo, ¿no? Todo el tiempo respiramos, pero entonces fíjense que hay una forma correcta de respirar cuando hablamos de estrés.
Generalmente, uno de los cambios fisiológicos que se dan en primera medida es la hiperventilación, es decir, que respiramos rápido, respiramos como de cierta manera superficialmente. Y entonces eso hace que aumente la tensión muscular y se siga generando, aumentando esos síntomas fisiológicos. Entonces la idea acá es que yo sea consciente de cómo estoy respirando. Un buen ejercicio que podemos hacer es poner la mano en el pecho y poner la derecha en el pecho y la izquierda en el abdomen. Y respirar como lo hacemos con normalidad. Inhalando y exhalando. Pero fijémonos qué mano es la que se levanta más, la del pecho o la del abdomen. Si es la del pecho, nuestra respiración es pectoral, superficial, y si es la del estómago o abdomen, pues la respiración es más diafragmática. Y esa es justo la respiración que estamos buscando. ¿Por qué? Porque es la que nos va a permitir verdaderamente generar esa, como contrarrestar un poco esa hiperventilación o disminuir los cambios que se dan a nivel fisiológico. La idea es que podamos llevarlo al ritmo que nos propone esta imagen, este GIF que está acá. Fíjense que es algo muy lento, es algo muy controlado y la idea es que podamos pues precisamente hacerlo de manera consciente. ¿Cuándo lo podemos hacer? En cualquier momento. Bien, en el transporte público, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en cualquier lugar que nos permita pues tener un momento para nosotros, respirar, ojalá acompañarlo con otras em, cosas que sean relajantes para nosotros. Y vamos con nuestra segunda técnica que es el anclaje. ¿Esta en qué consiste? Básicamente es poder anclarnos a nuestra situación presente actual a través de nuestros sentidos. ¿Por qué lo digo? Cuando estamos estresados, por lo general estamos pensando en miles de cosas, menos en la vida perdón, menos en la situación actual que estamos viviendo. Por ejemplo, estamos almorzando, pero no estamos verdaderamente concentrados en esa actividad. Es decir, no están prestando la atención a los alimentos, no están prestando atención a los sabores, a los olores, a toda la experiencia sensorial que implica el hecho de comer algo, ¿sí? Sino que más bien estamos en el celular, respondiendo de pronto un WhatsApp, estamos pensando en todos los pendientes que tenemos que hacer, estamos colapsados de cosas que hacen que finalmente pues estemos en cualquier lado menos en el momento presente. Entonces la técnica de anclaje precisamente nos ayuda a aterrizar. ¿M? ¿En qué consiste? Fíjense que aquí nos propone como una pauta donde hacemos algo 5 veces, luego 4, luego 3, 2 y finalmente una vez. Miramos 5 objetos que estén a nuestro alrededor. Mm, no sé, una taza o un pocillo, un esfero, un cuaderno, el computador, una planta, hablando de su contexto laboral. 4 cosas que podamos sentir en este momento, que estén en contacto con nuestra piel. La ropa que llevamos puesta, el calzado, el suelo, alguna joya, el cabello que cae sobre los hombros. 4 cosas que puedas sentir. Y voy a elegir una de ellas y explorar su textura, su temperatura, si es agradable o no para mí. 3 cosas que pueda oír del lugar donde nos encontramos. Entonces, en este momento, pueden escuchar mi voz, quizás pueden escuchar a algún compañero hablar acerca de ustedes, quizás pueden escuchar a alguien caminar, un perro que ladra, un carro que está pasando. 3 cosas que puedan oír. 2 cosas que puedan oler. El perfume que se aplicaron esta mañana, el poco de café que queda en el pocillo o la taza en la que estaban bebiendo, el olor de sus manos y una cosa que puedan saborear. Si ustedes tienen la posibilidad de tener un dulcecito ahí a la mano o el mismo sorbo de café, ok, una cosa que podemos saborear. Y esto hace que precisamente nos anclemos a la situación real específica que estamos viendo en ese momento. Esto es algo que podemos aplicar no solo así de manera tan estructurada, sino que se puede aplicar en cualquier situación que vivamos. Yo les ponía el ejemplo del almuerzo. Si estamos almorzando, concentrémonos solo en eso,
disfrutemos los alimentos, las sensaciones que nos generan, si son agradables para nosotros. Si nos estamos, por ejemplo, duchando, entonces concentrémonos en el sonido del agua, en el vapor que genera, si nos bañamos con agua tibia, en la sensación que genera en la piel, por ejemplo. Solamente en eso que estamos experimentando, porque es que tendemos a hacer las cosas de manera automática. Estamos, pero no estamos. Vivimos, pero sin verdaderamente sentir todo lo que trae esa experiencia específica. ¿Sí? Y entonces eso hace que todo el tiempo estemos viviendo pues bajo esa presión, bajo ese acelere, que nos cueste mucho ver o disfrutar las cosas que están en nuestra cotidianidad. Generalmente cuando hablamos de disfrutar el momento, pues casi siempre pensamos por allá en las vacaciones, en la playa, en esos 15 días que nos dan al año y ya. Pero bueno, ¿y los otros días? ¿Cierto? ¿Será que no habrán cosas también para disfrutar en nuestra cotidianidad? El abrazo de nuestros hijos, el abrazo de nuestro esposo, esposa, bueno, con quien vivan, ¿sí? De la mascota, ¿cierto? Son cosas que están todos los días con nosotros y que si los vivimos plenamente hacen que ya el estrés disminuya de manera importante. Y realizar también actividades de gimnasia cerebral. Esta es bien importante, hace parte de hecho de las pausas cognitivas. Recuerden que así como el cuerpo necesita moverse, estirarse para prevenir lesiones a nivel osteomuscular, la mente también necesita detenerse para poder expresar mejor ideas, mejorar la memoria, atención, concentración, mejorar el manejo del estrés. Bien, un ejemplo. A continuación, les presento 3 mezclas de palabras. Con cada mezcla pueden escribir el nombre de una ciudad. ¿Quién me ayuda? En el primer ejemplo está DARMDI, con cuál se escribe Madrid. ¿Quién me ayuda con las otras 3? Budapest, Bien, ¿listo? Singapur, Bien. Montreal. Bueno, no es Monterreal, sino Montreal, pero bien, está bien, Jorge. Listo. Entonces, les acabo de enviar un enlace al chat de la reunión. Es una evaluación que al mismo tiempo pues, nos funciona como asistencia. Entonces, bueno, podemos ir a ese enlace. Les doy las gracias por su atención, por su concentración en esta actividad. Sé que no es fácil porque tenemos muchas cosas que hacer y que seguramente están presentes en este momento. Entonces, pasar un tiempo para aprender, para permitirnos de pronto reflexionar sobre ciertas cosas, pues me parece muy, muy útil, muy valioso. Por último, les recuerdo, no olvidemos descansar, que nuestra vida no se convierta en esta imagen, ¿no? Que yo creo que sobre todo la veíamos en la época de pandemia, pero que también sucede finalmente ahora, ¿no? Vamos a casa, dormimos, vamos a trabajar, nos regresamos y hacemos exactamente lo mismo. Y eso hace parte de las razones por las cuales nos cuesta ser productivo. No veamos el descanso como algo malo. Desgraciadamente, desde nuestra cultura nos han enseñado que todo el tiempo tenemos que estar haciendo cosas, que todo el tiempo tenemos que estar activos, que no nos podemos permitir descansar. El descanso solamente es en el sueño. Y esto es falso. Hay muchas formas de descansar, para descansar. Hay actividades que puedo hacer que me gustan, que me relajan, que me ayudan a mejorar el estado de ánimo. Si yo de vez en cuando quiero tenerme o permitirme el derecho de no hacer nada, simplemente acostarme un momento o ver una película, está bien. ¿M? No pasa nada. Esto hace parte de poder, digamos que, trabajar sobre mi salud, ¿verdad? Tanto física como mental, de poder tolerar mejor el estrés, de mantenerme motivado. No les digo que hagan todos los días eso, sino que de vez en cuando no está bien, ¿verdad? Tenemos, por supuesto, que combinarlo con actividad física, con otras actividades que nos van a permitir estar saludables. Entonces, mil y mil gracias. No sé si nos quedan dudas, si nos quedan preguntas, comentarios en torno al tema. Y si no, entonces pues podemos pasar a la evaluación.
Nicole, muchas gracias a todos también. Muchas gracias por su asistencia. Espero que pues esta capacitación nos sirva a todos para poder entrar a revisar todos estos temas que nos comentaron y que pues podamos apropiarlos a nuestras actividades diarias. No olviden la evaluación que Nicole nos compartió y yo más tarde también les envío a todos la lista de asistencia ya de cada una de las empresas. Listo. Bueno, Tania, perfecto. Gracias a todos. Que tengan un excelente resto de día. Hasta luego.